Bien, el tema que me ha tocado el día de hoy es un tema corto, pequeño, ya me parece que en algún momento ustedes lo han visto en el curso, en los primeros cursos de ciencias básicas, donde está la fisiología, ¿no? Del aparato respiratorio, del sistema respiratorio, y bueno, ahora nos vamos a centrar desde el punto de vista pediátrico, ¿no? Para los que no me conocen, yo soy el médico cirujano especializado en pediatría, Fran Campos, del Hospital María Auxiliadora. Entonces, comencemos la exposición. Primero que nada, ustedes pueden ver ahí un esquema, ¿no? En el cual se habla acerca de lo que vendría a ser los capilares, el capilar sistémico y el capilar pulmonar. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, a este nivel, nosotros tenemos que el oxígeno ingresa, ¿no? Pues, a lo que vendría a ser, luego, a lo que vendría a ser la arteria izquierda, aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y a través de lo que vendría a ser el gasto cardíaco, lo va a llevar hacia toda la circulación sistémica, y acá es donde va a haber el oxígeno que va a entrar a los tejidos y va a salir entonces el CO2, ¿no? Como nosotros ya conocemos normalmente. La respiración no solamente es inhalar y exhalar, incluye factores más complejos que esto, dentro de los cuales está la ventilación, la difusión, el transporte de oxígeno, el consumo de oxígeno y el CO2. Para sorpresa de nosotros, el pulmón solo se encargará de la ventilación, se encargará del último, que es la eliminación del CO2. Sí. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Parece que se escapó el audio del doctor. Bueno, sigamos. La ventilación, entonces, ¿qué incluye? Es el proceso que resulta de la combinación de las fuerzas que vendría a ser los músculos respiratorios, la caja torácica y los pulmones. Ahora, básicamente, tenemos, pues, los fisiológicos. Datos que en algún momento ya nosotros hemos, como el volumen minuto, el cual es igual a todo aire que entra y sale del cuerpo humano en un minuto. Ahora, muy importante es hablar de estos conceptos, que vendría a ser el volumen de aire que entra al cuerpo, que se divide en dos partes, la ventilación alveolar y lo que vendría a ser el espacio muerto fisiológico. No todo el aire que ingresa a nuestro cuerpo va a servir para hacer el intercambio gaseoso, no, no todo el aire va a servir para eso. Solamente el aire que se denomina ventilación alveolar es aquel que hará, mientras que el espacio muerto es aire que va a entrar, pero que no va a tener ninguna funcionalidad, por decirlo así, en el intercambio gaseoso. Normalmente sus valores son de 4 a 6. Se obtiene entre la resta o la diferencia de la presión arterial del CO2 menos la presión de expiración del CO2. Hay entonces dos tipos de espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico, que se entiende como aquellas estructuras del tronco o del ramo alveolar, en el cual el aire se va a almacenar, pero no va a tener ningún tipo de significado para hacer un intercambio de gas. Y el espacio muerto alveolar son alveolos, pero alveolos que no van a participar entonces en el intercambio gaseoso. Entonces, no se olviden, espacio muerto alveolar, espacio muerto anatómico van a formar el espacio muerto fisiológico. Aire que entra, pero que no hace intercambio gaseoso. El espacio y la ventilación alveolar es sí el que hace el intercambio gaseoso. Esto es una serie de ecuaciones y, bueno, un poco más complejo como para que se entienda. Vamos a tratar de explicarlo de una forma más didáctica. Normalmente nosotros sabemos que la fracción inspirada o la fracción respirada de aire tiene un 21%. Eso ya no. Exactamente tiene 20.93, sino que para ser un poco exacto nos mandamos hacia el 21%. ¿Qué es lo que normalmente usualmente se estila decir, ¿no? Que es una concentración del 1%. ¿Perdón? Ahora, normalmente la presión atmosférica, ¿no? Una atmósfera es igual a un Torricelli y es igual a 760 milímetros de mercurio. Si sabemos nosotros entonces que el porcentaje es de 21% en el aire, sabremos que al multiplicar la fracción de oxígeno que hay contenido dentro del aire por la presión normal atmosférica, obtendremos este valor de acá, 159.6. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo hago la misma ecuación con el CO2, fíjense ustedes la concentración de 0.04, o sea, de 21% a 0.04, quiere decir que normalmente en el aire que nosotros respiramos, las concentraciones de CO2 son abismalmente bajas. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un medio de contaminación en el cual el CO2 cada vez va a ir aumentando más y más su concentración en el aire, muy probablemente emerjan otro tipo de problemas, otro tipo de pandemias, otro tipo de infecciones respiratorias, como ya nos está atacando a nivel mundial.
Ahora, nosotros tenemos acá lo mismo. Tenemos una atmosférica de 760 milímetros de mercurio, o el equivalente a un Torricelli, multiplicado por la fracción respirada del CO2, que es 0.04, transformado de porcentaje a fracción, va a dar 0.3 milímetros de mercurio. O sea, es una diferencia abismal entre la presión de lo que vendría a ser el CO2 y la presión de oxígeno. Más va a ingresar abismalmente oxígeno antes que el CO2. Ahora, miren ustedes acá. Aparece entonces de lo que normalmente multiplicaba la fracción por 0.8, como lo hice, le resto ahora. ¿De dónde nace eso? ¿Por qué? Que los gases se van a comportar en el medio externo como se comportan normalmente en nuestro cuerpo es su tono. Normalmente nosotros, en nuestras mucosas nasales, en nuestra vía respiratoria, también tenemos una presión húmeda que va a ser una magnitud de 47 milímetros de mercurio. Y es por eso que al restar 760 milímetros de mercurio, que es lo normal de una presión atmosférica equivalente a un torno, menos 47, me va a dar pues un valor que multiplicado por la fracción de oxígeno, 149.73. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de que yo pueda tener en el aire una presión, dentro de mi cuerpo una presión, es lo que normalmente se va a tener, va a ingresar a nuestro cuerpo. Cuando ya ingresa con esta a nuestro sistema respiratorio, en el alveolo, tanto como en la arteria, la de CO2 va a ser igual. El coeficiente de disolubilidad del CO2 quiere decir que va a ser bien entre por difusión a lo que vendría a ser nuestro sistema circulatorio. Mientras que en la presión tenemos que aumentar, o sea, llegaría a 46. Porque como les he explicado en el anterior, vas a botar un poco de CO2 producto de todo lo que has consumido en tus tejidos. A nivel de la presión alveolar del oxígeno tenemos 104. Cuando inspiras puedes subir hasta 108. Y la presión venosa de oxígeno es de 40. Acá sí hay bastante diferencia. Miren ustedes, cuando tienes una presión alveolar de CO2 de 40, la presión venosa pasa a 46. Cuando tienes una presión alveolar de oxígeno de 104, la presión venosa baja hacia 40. ¿Por qué? Porque lógicamente consume oxígeno. Esta relación entre la presión alveolar de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno será una constante que debemos vigilar. Porque si esto va a disminuir por debajo de 300, 200, 150, nos estaríamos enfrentando a un síndrome de distrés respiratorio moderado o severo. Pero no es motivo de la exposición del día de hoy, sino simplemente mencionar cosas fisiológicas. En este dato de acá, la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno siempre tiene que ser menos de 15. Digamos que acá tenemos a un paciente que se llama Juanito. Este paciente, a pesar de que sus modos recibiendo bastante aire, digamos a 3 litros o 5 litros, nuestro pacientito no mantiene el paso de lo que vendría a ser el aire hacia lo que vendría a ser los capilares que pasan por acá. No va a poder realizar eso porque está enfermo. Como no pasa y la saturación de oxígeno en la sangre cada vez comienza a disminuir, entonces vas a tener que aumentarle poco a poco la cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno tiene que ser. Pero ¿qué pasa si tú sigues aumentando cada vez más más y más y más? Entonces, este valor va a ir creciendo. Y por lo tanto, este valor de acá debería también aumentar para mantener la misma diferencia. Sin embargo, como el pulmón está enfermo y como fácilmente puede llegar a ser igual que 15, inclusive que cuando esta diferencia aumenta por encima de 15, quiere decir que un montón de oxígeno para que tu paciente
Simplemente datos fisiológicos para que uno pueda ver el mecanismo de cómo funcionan estas. Este es un esquema bien simpático, bonito, que acerca. La presión pleural va incrementándose en sentidos fáciles poner, pero vamos a explicarlo de una mejor. Digamos de que la presión acá es entonces menos 5. En el medio será menos 4 y acá será menos. Estos valores no son los exactos, solo que los estoy poniendo a manera de ejemplo. Lo cual quiere decir que si en la presión es más negativa, en la parte inferior la presión es menos negativa. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando la presión es más negativa, quiere decir que el parénquima pulmonar va a ser, como quien dice, va a ser atraído hacia lo que vendría a ser la caja torácica, algo así, en forma centrípeta. Por lo tanto, le va a permitir al alveolo, y eso quiero que me entiendan, expandir. Es el alveolo más prominente, más robusto. ¿Por qué? Porque como la presión está negativa y está jalando todo el parénquima hacia acá, todo el parénquima hacia ahí, lo está jalando hacia afuera de forma centrípeta porque la presión es negativa. Entonces va a permitir que cuando ingrese el aire, el alveolo se expanda. Cosa que no pasa en la parte. En la parte inferior los alveolos van a ser pequeños, porque la presión no es tan negativa, por lo tanto no va a jalar el parénquima, al con menos intensidad, no dejando entonces que el alveolo se expanda de forma como si lo hace en la. Es la explicación de por qué la tuberculina agrega con mayor frecuencia en la parte apical. ¿Por qué motivo? Porque acá es donde se concentra mayor cantidad. Y es por eso que se almacena acá, porque le gusta meterse en donde está muy bien ventilado. ¿Ok? Entonces, esa es una enseñanza. Aumenta, se va haciendo menos negativo conforme va bajando de. Por eso es que acá los alveolos son más pequeños. Por eso que la irrigación en estas zonas inferiores son las mejores. Porque no va a haber mucho agua, va a haber agua, pero no lo suficiente como para expandir al alveolo debido a las presiones pleurales. Y lo que va a predominar acá es la perfusión, o sea, la alimentación de los vasos sanguíneos en los inferiores. Si a mí me preguntan, ¿qué zona del pulmón está perfundida en lo que vendría a ser irrigación? Yo diría las zonas inferiores. ¿Qué zona pulmonar está mejor ventilada? Yo diría entonces que son las zonas superiores. Esto es un dato muy importante, la difusión alveolo-capilar. Tiene que ver con la convección del aire, con que llega el aire hacia los pulmones. Un dato muy importante para ustedes es que la interfaz alveolo-capilar es de 0.5 milímetros. Algunas bibliografías dicen que es de 0.2. Pero yo les he traído la parte más, o sea, de las que he consultado yo es de 0.5 milímetros. El oxígeno, les cuento, debe disolverse en el líquido surfactante, el epitelio alveolar, intersticio y finalmente pasa a la circulación sanguínea para llevar el oxígeno a todos los tejidos periféricos y poder darle buenos nutrientes a todos estos tejidos. ¿De qué depende esto? O sea, ¿de qué depende de que tu oxígeno le vamos a poner acá una carita feliz, llegue a lo que vendría a ser los tejidos? Depende de estos cuatro factores. La naturaleza del gas, como es antes, es 20 veces más el oxígeno. Entonces, si tú tienes más concentración de CO2, va a pasar más rápido a tu. Por eso que la naturaleza, en su sabia, valga la redundancia, lo que hace es darle menor presión de concentración del CO2 en el aire, como ya lo hemos visto en las primeras etapas. Depende también del área de contacto. Se dice que cuando uno llega a adultez, tiene 70 metros cuadrados de área en solamente los capilares. Increíble, ¿verdad? Luego viene la ansia a recorrer. Como les dije, esto normalmente es de 0, donde el oxígeno va a recorrer esa área. Sin embargo, en algunas enfermedades como la fibrosis u otras enfermedades donde hay unas reacciones donde se engrosan las membranas, esta distancia va a aumentar. Y si llega, por ejemplo, a un mililitro, ya va a haber problemas. El tiempo de contacto también es un dato muy interesante. Miren, ¿sabían ustedes que para que se equiparen la presión alveolar, o sea, A mayúscula, ¿no? La presión arterial de oxígeno, más o menos se requiere 0,25 segundos.
Esto en condiciones normales no habría ningún problema, porque les cuento que la sangre que llega a los capilares está más o menos de 0.75 segundos a 1.2 segundos. Suficiente para que pueda haber un intercambio correcto, ya que solo se necesita 0.25 segundos para que se puedan equiparar las presiones y pueda haber una difusión entre el capilar y el... Sí, escuché creo que alguien levantó la mano. ¿Hay Lo, alguna? lo que pasa es que se le escucha entrecortado por segundos, doctor. No se entiende muy bien la dilación de lo que trata de explicar. Ah, ya, ok. ¿Ahorita se escucha normal? Sí. Sí, pero creo que es su internet, porque he visto que está bajo el internet de usted. Entiendo. Bueno, a ver, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. A ver. Ahí se me está escuchando bien, ¿verdad? Sí, doctor, pero Pero así por ratos como que se le va por segundos lo que habla eh, usted. sí, doctor, es verdad. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Están haciendo unos arreglos en la zona de mi vivienda y bueno, lamentablemente estamos así. Inclusive he dejado de conectar el celular y para que pueda tener mejor señal, ¿no? Um, Vamos a proceder como se pueda. En todo caso, si hay algún tipo de duda, me levantan la mano para poder volver a explicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, como les estaba diciendo, tenemos los factores de los cuales depende la difusión alveolo capilar y como les dije, depende de la naturaleza del gas. Como les había dicho, el CO2 es 20 veces más difusible que lo que vendría a ser, o sea, tiene mayor difusibilidad que lo que vendría a ser el oxígeno. La distancia a recorrer depende también del valor en el cual tenga, ¿no? Esto, porque hay enfermedades que van a engrosar esta interfase alveolo capilar y pueden llegar hasta a un milímetro, inclusive hasta más. El tiempo de contacto, como les había dicho, solamente se necesita 0.25 segundos para que haya un intercambio gaseoso en el pulmón. Y la sangre normalmente que está en los capilares se demora en estar ahí, por decirlo así, 0.75 segundos a 1.2 segundos. Entonces, en condiciones normales no habría ningún problema para hacer el intercambio gaseoso. Ningún problema. Sin embargo, pues, imagínense ustedes que tienen un shock volémico. Entonces la sangre no va a llegar con tanta fuerza a lo que vendría a ser los pulmones. Y no va a estar ahí mucho tiempo porque vas a estar con taquicardia. Por lo tanto, se va a acelerar el proceso en el cual la sangre va a estar en el capilar y ya no va a estar 0.75, va a estar 0.5, 0.4, 0.2. Y cuando ya llega a este punto te vas dando cuenta, caramba, si solamente está 0.2 y yo necesito 0.25 para hacer el intercambio gaseoso, van a comenzar a haber problemas. Estas son las famosas zonas de West, algo muy importante para lo que vendría a ser pediatría. ¿Qué es acá? Esto que está acá, vamos a entenderlo entonces como el alveolo. Como les había dicho a ustedes, en las partes superiores llega más aire de lo que llega a la circulación. Como llega más aire de lo que llega a la circulación, por decirlo así, para que se entienda, la presión del alveolo va a ser mayor que la del capilar. Va a ser tanta que la va a aplastar. Miren cómo está acá. ¿Lo ven? Está acá, como quien dice, adelgazado, la parte del capilar. Por eso se dice que como no le va a permitir que pase suficiente flujo sanguíneo, en la primera zona de West vamos a tener mejor ventilación que perfusión. En las segundas ocurre algo equilibrado, ventilación igual a perfusión. Y en la zona inferior, como les había dicho, miren ustedes, como la presión pleural es menos negativa, o quiere decir que se va positivizando conforme va a bajar, entonces va a ejercer cierto grado de presión hacia el alveolo, no dejando que se expanda como si se expande en la zona 1. Entonces, en la circulación va a aprovechar y va a ejercer mayor presión. Es por eso que en la zona 3 la perfusión es mayor que la ventilación. Así se entienden las zonas de West. Esto es un dato muy importante, miren qué simpático. Esto de acá es una imagen que se puede ver acá en Cuba. Esta imagen de acá tiene una radiopacidad. Se entiende como vasoconstricción hipóxica, porque acá no hay broncograma aéreo, simplemente hay una opacidad
que está en forma de cuña. A esto se llama atelectasia. Esto es una atelectasia, tiene una imagen en cuña con reabsorción de volumen. Ahora, ¿por qué se produce esto? Miren, recuerdan ustedes esta ley, la ley de Poiseuille, o Poiseuille, como se pronuncia en francés. Depende de que el caudal va a depender de las presiones, diferencia de presiones, y el radio de por donde están pasando. Lo cual quiere decir que llega un punto en el cual, cuando el radio disminuye mucho, la presión va a tener que ser muy... ¿Para qué? Para que pueda seguir manteniéndose el caudal. Y como lamentablemente hay patologías como el asma que te pueden provocar una broncoconstricción o la bronquiolitis, que te produce también una broncoconstricción, entonces no va a, el radio cada vez se va a ir achicando, cada vez va a ir siendo más pequeño, más y más pequeño. Entonces, como es más pequeño, va a llegar un punto en el cual la presión que tengas que ejercer para que pase el aire va a ser abismal. Y en ese momento, cuando es demasiado corto el radio, el alveolo tenderá, y cuando se colapsa el alveolo, se reabsorbe volumen y se entiende entonces como una vasoconstricción hipóxica, también con atelectasia en las placas. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, creo que ya es ampliamente conocida por todos ustedes. Tiene que disociar más rápido el oxígeno de la hemoglobina en acidosis y en hipertensión. Si nosotros tenemos una concentración de 2,3 difosfoglicerato, tiene tendencia a unirse con la hemoglobina. Cuando se une, entonces va a fomentar de que haya mayor... y en ese momento es también cuando el 2,3 difosfoglicerato baja en el citoplasma. Este es un esquema acerca de la eritrocito. Interesante porque, bueno, acá nosotros vemos que el eritrocito va a llevar lo que vendría a ser el CO2 hacia el plasma y en el alveolo lo va a expulsar. Como ya sabemos, la presión venosa del CO2 es de más o menos 46 y lo va a botar. Mientras que el oxígeno que está contenido dentro del alveolo va a ingresar al plasma y también va a ingresar a lo que vendría a ser el eritrocito, haciendo todas las reacciones necesarias para el intercambio gaseoso y darle un mayor nutrición a los tejidos periféricos. Esto vendría a ser la espirometría lenta. La espirometría lenta tiene que ver con la compliance. La compliance quiere decir cuánto volumen de aire voy a mover, con qué presión voy a mover, qué presión necesito para mover cierto volumen de aire, ¿no? Entonces, acá tenemos el volumen corriente o volumen tidal. Estos son datos más que nada fisiológicos para aprendizaje e interpretar lo que vendría a ser la espirometría, ¿ya? Pero bueno, son necesarios porque en algún momento, si quienes se especialicen en neumología, ¿no? Van a tener que utilizarlos. El volumen tidal es el aire que se mueve normalmente en una respiración normal, o sea, lo que yo hago así y lo que boto. Normalmente, sin hacer esfuerzo, el niño va a ser de 7 a 7.5 mililitros por kilogramo de peso. Si tuviésemos un volumen tidal 70, ¿qué significa eso? Todo el aire durante la inspiración y todo el aire durante la en una respiración será pues entonces 70. El volumen residual es aquel aire que queda en tu pulmón a pesar que tú quieres botar todo el aire. Porque cuando te dicen sopla todo lo que puedas, pero llega un momento en que se te acaba el aire. Claro, aún así, imagínate si tú pudieras soplar todo el aire de tus pulmones. Quiere decir que podrías correr el riesgo de que se colapsen todos tus pulmones. Ese volumen residual ayuda a que parte del pulmón no se colapse. Más o menos será 20 cc por kilo de peso en los niños, que representa un 15 a 25% de la capacidad pulmonar. La capacidad vital es el volumen tidal, que ya lo hemos explicado, el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Y esto tiene un valor de 40 a 55 cc. La capacidad pulmonar total, entonces, será la capacidad más el volumen, ya lo hemos visto en el concepto anterior.
capacidad vital, también lo hemos visto. Y será de 65 a 70. ¿Esto dónde lo vamos a ejecutar? Acá, cuando hagamos los gráficos de la espirometría. El volumen tidal, inspiro, expiro. Expiro, inspiro, expiro. Es lo que normalmente yo hago, sin esfuerzo. Pero si yo quisiera inspirar de una forma exagerada, o sea, todo lo posible, y a eso se le conoce el volumen tidal más el volumen inspiratorio, como la capacidad inspiratoria total. Y si yo quisiera expirar todo lo que pudiese, con esfuerzo, y a eso se le conoce como el volumen tidal, el volumen reserva expiratoria. Vayamos a lo que vendría a ser los mecanismos de defensa pulmonar. Después de haber hecho un breve repaso de lo que vendría a ser la fisiología, ahora vamos a hablar exclusivamente de los mecanismos de defensa. Es algo también muy importante para los pulmones. Normalmente el intercambio gaseoso del sistema respiratorio se expone a casi 10.000 litros de aire. Increíble, ¿verdad? Pero sí, se expone a todo ese nivel de aire, a todo ese volumen. El pulmón posee mecanismos de protección tales como barreras anatómicas, ¿no? Por ejemplo, la mucosa nasal, que va a retener partículas. La tos. La tos es algo, pero increíblemente beneficioso. Cuando uno le da un jarabe antitusígeno a los pacientes pediátricos, es para que tú te sientas mejor por no escuchar la tos, pero no para que el niño mejore. Porque la tos es uno de los principales mecanismos de defensa en el sistema respiratorio. Aparato mucociliar también es necesario, factor humoral y factor celular. Miren acá los beneficios de lo que vendría a ser la tos. Barrera nasofaringea filtra partículas mayores a 2 o 3 micrómetros. Estas, al ser atrapadas aquí, mediante el aparato mucociliar reciben el moco que luego será dilutido o eliminado mediante la tos. Botas lo que vendría a ser los desperdicios, por decirlo así, o las partículas filtradas en base a la tos. La tos tiene como finalidad proteger al pulmón de sustancias potencialmente nocivas expulsándolas. Además de eliminar moco, contribuye al declaramiento de la vía respiratoria. Y el moco contiene mucinas, lactoferrinas y peroxidasas que participan en la eliminación de las partículas exógenas. Por favor, a raíz de esta diapositiva, más adelante, cuando sean médicos generales o se especialicen, no estén recetando jarabes antitusígenos, por favor. ¿Por qué? Porque la tos es amigo de los niños, no es el enemigo. Salvo pues que tenga una hemoptisis y tengas que darle un antitusígeno para que no esté tosiendo y no sangre. Pero lo normal es que no trates de mejorar la tos con antitusígenos, porque lo que hacen estos antitusígenos es inhibir el reflejo tusígeno. Entonces, todas las partículas que están metidas y que tenían como objetivo ser eliminadas por la tos o deglutidas para ser defecadas, van a quedarse en el pulmón. Van a tener más contacto en el pulmón y por lo tanto va a ser una cosa muy nociva. La defensa pulmonar se divide en inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Vamos a hablar primero de la inmunidad innata. Factores humorales y celulares son los que se encuentran en esta inmunidad innata. Los humorales serían las mucinas, péptidos antimicrobianos, lactoferrina, lima y colectinas. En los factores celulares tendríamos células epiteliales, células fagocíticas, células natural killer, basófilos, mastocitos y células históricas. Hablaremos entonces de la inmunidad innata, seguimos con la inmunidad innata, del propiamente humoral. Esas mucinas pueden dividirse en secretadas y de membrana, y son el principal componente de los mocos, pues, ¿no? Por decirlo así. Esa consistencia de gel del moco, ¿quién no ha tenido moco en su vida? Esa consistencia media gel gelatinosa, esa la proporcionan las mucinas secretadas, o sea, MUC5AC, MUC5B, MUC2, MUC19. Mientras que la membrana funcionan como receptores, fíjense ustedes, para los patógenos y activar el mecanismo de defensa intracelular. O sea, ese moco, que uno lo ve de una forma fea, está ayudando, porque lo que hace es, a través de su sustancia gelatinosa, va a movilizarse por todo lo que vendría a ser el tracto respiratorio y con las mucinas de membrana va a dosar, o sea, va a funcionar como un receptor para poder entonces fijar a patógenos y que puedan ser eliminados o que puedan ser activados el mecanismo de defensa intracelular. Interesante con lo del moco. Otros datos más, tenemos a los péptidos antimicrobianos, ¿no?
a través de su carga positiva, interactúan con la carga negativa de la pared bacteriana y la desestabilizan. La lactoferrina, secretada por células epiteliales y los neutrófilos, es una proteína ligada al hierro. La lisozima, que también es secretada por el epitelio respiratorio y los neutrófilos, es la más abundante en las secreciones respiratorias y actúa contra gram negativos y gram positivos. Las colectinas que tienen una mención honrosa aparte, ¿por qué? Porque existe una parte de las colectinas que son, que forman parte de las proteínas del surfactante. Cuando han visto en neonatología teníamos la SPA, SPB, SPC, SPD. La SPA es la que se encarga de la defensa. Esta proteína del surfactante es un tipo de colectina secretada por lo que vendría a ser el epitelio respiratorio y tiene acción contra los gram negativos. El factor celular, bueno, no lo vamos a mencionar, ya sabemos muy bien ampliamente esto, células epiteliales de vía aérea, capacidad fagocítica de los polimorfos nucleares, monocitos, macrófagos, los mismos que están en nuestra circulación sanguínea. Y acá sí tenemos que mencionar algo, miren, esta es la inmunidad innata. Por ejemplo, digamos que yo tengo acá una célula. Esta célula tiene un receptor de reconocimiento de un patrón, así se llama esto. Receptor de reconocimiento de un patrón. Estas son proteínas que pueden ser solubles, de membrana o intracelular. Estas se van a unir con este elemento de acá, que es un patrón molecular de un patógeno. Entonces, este patrón molecular de un patógeno se une con el receptor de reconocimiento del patógeno, y cuando se une esto, de acá, se van a secretar interleuquina 1 e interleuquina 6, que van a ser los factores de la inflamación, factor de necrosis tumoral. Esto de acá es necesario para que se puedan iniciar los procesos de la fagocitosis, ¿no? Cuando se unen estos dos componentes. Los más conocidos de los que vendría a ser los receptores de reconocimiento de un patrón son los TLR, ¿no? Que son los Toll-like receptores. Estos son transmembrana y normalmente se encuentran en los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos B, las células epiteliales de la vía aérea, ¿no? Sigamos. Y esto vendría a ser, ya para finalizar casi la exposición, la opsonización de lo que vendría a ser un antígeno que se une con el C3 y el C4 y se induce a las células presentadoras del antígeno, que van a producir anticuerpos. Los más comunes son la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, ¿no? Estas de acá, por ejemplo, la inmunoglobulina G es muy, muy importante. Se va a dividir en G1, G3, G2 y G4. Miren ustedes, la G2 tiene acción contra el estreptococo y también contra el hemófilos infectados. La G1 básicamente abarca el 65% de todas las inmunoglobulinas. Y la G4 está relacionado con reacciones alérgicas. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, parte del componente de la inmunidad A. Y la G3, bueno, tanto como la G1, son capaces de fijar ambas, son capaces de hacer que se fije el complemento. Esta es 65% y la G3 más o menos un 10%. Vuelvo a mencionar, la inmunoglobulina G es la mayor cantidad de inmunoglobulinas que hay en el sistema respiratorio, 5% del total de las proteínas del llamado broncoalveolar y mayor actividad en la oxígeno. ¿Por qué? Por el motivo de la G3. Y con respecto a las células de la inmunidad adaptativa, bueno, tenemos a los linfocitos B, linfocitos T, y los tejidos linfoides asociados a la mucosa, que es el de acá. Y los tejidos linfoides asociados al vaso, y bueno, son lugares de depósito del linfocito. Ahora, los linfocitos TCD4 y TCD8 cumplen funciones específicas, tal es el caso de los linfocitos TCD4 que producen citoquinas que promueven a su vez la diferenciación de linfocitos B en las células plasmáticas que producen los anticuerpos, ¿no? Como ya hemos hablado.
Además, previene la producción de linfocitos T helper y la activación de los linfocitos TCD8, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, básicamente son temas que ya me imagino deben haber repasado en los cursos de fisiología con anterioridad, pero bueno, recordarles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inmunoglobulina que es la que tiene mayor predominancia en el sistema pulmonar? Vendría a ser la G. Y de la G1 y la G3 son las que van a dar mayor osmolización, ¿no? Y la G2 es la que se encarga de contrarrestar al Streptococcus pneumoniae y al Haemophilus influenzae, que puede ser pregunta de examen. Entonces, eso vendría a ser todo por el momento.